Resolvamos el problema 1 del seminario 5. Se tienen 2 moles de gas helio a una presión de 2 atmósferas y un volumen de 5 litros, que se deben comprimir hasta una presión de 5 atmósferas y un volumen de 2 litros. ¿Cuál es el trabajo realizado o necesitado por el gas en cada uno de los procesos mostrados en dicha compresión? Bien, en este ejercicio tenemos que comprimir un gas desde un volumen de 5 litros a un volumen de 2 litros, pero nos muestran 3 procesos distintos para poderlo realizar, ¿de acuerdo? Tenemos el proceso número 1, el proceso número 2 y el proceso número 2. Y lo que realmente nos pide es que calculemos el trabajo necesario en cada uno de ellos y que en cierta forma pues veamos qué es lo que ocurre en cada uno de ellos, ¿vale? Si analizamos cada uno por separado, empezando por el primero, ¿vale? En este primer proceso vemos que hay una transición de punto inicial, que vamos a llamarle punto A, y punto final, que es la compresión, ¿vale? En el cual nos movemos manteniendo el volumen constante, por lo tanto es un proceso, ¿vale? Isócoro, ¿vale? Y hasta llegar a una presión de 5 atmósferas, que sería el punto, vamos a llamarle C, por ejemplo, ¿vale? Y luego nos moveremos desde C a B en otro proceso en el cual la presión se mantiene constante, lo que se conoce como un proceso isóbaro, ¿de acuerdo? El trabajo total que necesite, ¿vale?, será el que necesite gastar en el proceso de A a C, en el isócoro, más en el que haga a presión constante. En este caso, todo proceso que se realice de forma isócora, el trabajo es igual a 0, es nulo. Por lo tanto, solo tendremos que obtener el trabajo en el proceso a presión constante, que en este caso, por definición, es P por variación de volumen. O lo que es lo mismo, ¿vale?, será la presión que tengamos en ese punto, que es la misma para B o para C, que son 5 atmósferas, por incremento de volumen es volumen final menos volumen inicial. En ese caso, tendremos la presión P por un volumen final que se corresponde con 2 litros y un volumen inicial, recordemos que el volumen final sería el de B, y el volumen inicial en el que parto en este proceso, que sería de 5 litros. Fijaros, esta cantidad cuando la reste va a ser negativa, ¿de acuerdo? Es un trabajo que voy a necesitar hacer contra el sistema, es decir, un gas no se comprime por sí solo, sino que necesita energía del exterior para comprimirse. Si calculamos numéricamente, tendremos que la presión es de 5 atmósferas, ¿vale? Y 2 litros menos 5 litros es menos 3 por 5, 5 por 3, 15, menos 15 atmósferas por litro, ¿vale? Ese sería el resultado si utilizara unidades de atmósfera por litro. No es una unidad que se utilice para el trabajo, sino que se utiliza julios, por lo tanto habrá que pasar las atmósferas a pascales y los litros a metros cúbicos. El factor de conversión sería, pues tenemos el menos 15 por una atmósfera es 1,01325 por 10 elevado a 5 pascales, y un litro en metros cúbicos es 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿vale? Porque un litro es un decímetro cúbico y por lo tanto son la milésima parte del metro cúbico. Si tú operas estas cantidades, el resultado será negativo, menos 15 por 1 por 10 a la 5 por 10 a la menos 3, aproximadamente menos 1519,9 julios. Ya esa sería unidad de energía en el sistema internacional. Eso sería el trabajo que necesito para el proceso número 1. Si calculamos el trabajo para el proceso número 2, tendremos que ver qué tipo de proceso es, y en este caso sí que comprimo otra vez el gas a 2 litros, pero primero, mi punto A, realizo una compresión a presión constante, que es un proceso isóbaro, ¿vale? Y para el cual, ¿vale?, el trabajo vendrá definido como en el mismo ecuación anterior, P por incremento de volumen, solo que en este caso la presión es de 2 atmósferas, ¿vale? El volumen final
sigue siendo de 2 litros y el volumen inicial que se compone de 5 litros. ¿Vale? En este caso es un proceso isóbaro, pero a una presión más baja. En este caso el trabajo que gastaremos desde A hasta C serían 2 por menos 3 menos 6 atmósferas por litro. ¿Vale? Ese sería el trabajo en la primera transición. Luego hay que ir desde C hasta B, ¿de acuerdo? Pero desde C hasta B, como vemos, es un proceso en el cual el volumen se mantiene constante. Es un proceso isócoro. Y como hemos mencionado anteriormente, en un proceso isócoro el trabajo es cero. Por lo tanto, el trabajo total, ¿vale? En el proceso número 2, ¿vale? Será el trabajo en AC más el trabajo en BC, como el segundo en este caso es cero, tenemos menos 6 atmósferas por litro. Si convertimos a julios, de la misma forma que lo hemos anteriormente, aproximadamente unos 608 julios. Con lo que tendríamos, ¿de acuerdo?, el trabajo que se necesita para comprimir un gas de esta forma. Y el último de los procesos que nos han dado, ¿vale?, es un proceso a temperatura constante. ¿De acuerdo? No tenemos un cambio entre dos posiciones, sino que directamente entre el punto A y el punto B realizo una compresión, ¿de acuerdo?, a temperatura constante, es decir, isotermo, un proceso isotermo. En un proceso isotermo, ¿de acuerdo?, el trabajo viene dado por nRT del logaritmo de volumen final partido volumen inicial. En este caso, ¿vale?, el volumen final serían los 2 litros, que es la del punto B. El volumen inicial, el de partida, serían los 5 litros, ¿vale? El número de moles, N, serían 2 moles de helio, ¿de acuerdo? Dato del enunciado. La R podríamos utilizar sistema internacional, 8,31 julios partido Kelvin kilogramo, y la temperatura, Kelvin mol, perdón, en este caso, y la temperatura no nos la facilita. Entonces, tendríamos que hallarla. Podríamos usar la ecuación de los gases perfectos y en cualquiera del punto A o del punto B, como la temperatura se mantiene constante, poder calcular, por ejemplo, la temperatura de ese punto. Pero también es verdad que esta expresión que hemos puesto de esta forma, para cualquier punto del proceso isotermo, nRT es igual a P por V de los gases perfectos. Por lo tanto, podríamos poner P por V por el logaritmo de volumen final partido volumen inicial. Y la ecuación es exactamente la misma. Es decir, no es necesario calcular previamente la temperatura para resolver el problema. ¿De acuerdo? ¿Qué presión y qué volumen? Pues como la temperatura se va a mantener constante, podemos hacerlo con los datos del punto A o bien podemos hacerlo con los datos del punto B. De esta forma, ¿vale?, el trabajo que necesito en este proceso isotermo, ¿vale?, será igual a, por ejemplo, a partir de los datos del punto A, 2 atmósferas por 5 litros, que era su volumen, por el logaritmo de 2 litros entre 5 litros, ¿vale? Litros con litros se me van, ¿de acuerdo? Las unidades correspondientes serán atmósferas por litro y el resultado luego lo convertiré en julios. Por lo tanto, logaritmo de 2 entre 5 menos 0,91 por 10 es igual a menos 9,16 atmósferas por litro, convirtiendo a julios, ¿vale?, será igual a aproximadamente menos 928,4 julios. Con lo cual, este trabajo es el mismo que el que hemos calculado en este proceso, ¿vale? Con lo que el problema quedaría